Bien, vamos a revisar la guía del estudiante para el desarrollo del proyecto de emprendimiento para el bachillerato técnico. Ministerio de Educación, número 1, presentación. El presente documento propone enfocarse en 3 elementos claves: información, conocimiento y modelo a seguir. El contenido del proyecto se ha desarrollado con el apoyo de subvenciones del Innovation Group Lab, Fundación Nesta, SAFE, Banco Mundial, INCHER, Universidad de Kassel, LabEx, Ecodec. Además, el programa fue diseñado por académicos de la Escuela de Negocios de París, HEC, la Universidad de Warwick, la Universidad de Kassel y el Banco Mundial. El contenido ha sido aprobado por el Ministerio de Educación del Ecuador y el Comité de Ética de la Universidad San Francisco de Quito. ¿Por qué un proyecto de emprendimiento? Como alternativa para que continúes con tu proceso de enseñanza-aprendizaje, deberás evidenciar lo que aprendiste en la asignatura de Emprendimiento y Gestión durante el tercer año de bachillerato técnico, mediante un proyecto de emprendimiento aplicado a la figura profesional que estás cursando. La realización y presentación de esta actividad será evaluada para obtener la calificación del primer y segundo quimestre. El proyecto de emprendimiento lo puedes desarrollar de manera individual o formar grupos de trabajo con tus compañeros y compañeras, máximo 4 personas por grupo. En él pondrás en práctica tus conocimientos y competencias en los módulos de la figura profesional FIP adquiridas en el bachillerato técnico. En la elaboración de cada fase planteada, contarás con el acompañamiento, seguimiento y retroalimentación de tus docentes de Emprendimiento y Gestión y de los módulos formativos del tercer año de bachillerato. Los módulos formativos son las materias de las especialidades técnicas. Número 2. Objetivos. 2.1. Objetivo general. Brindar a las y los estudiantes de bachillerato técnico instrucciones para desarrollar el proyecto de emprendimiento, con la finalidad de fortalecer sus habilidades y competencias asociadas a los módulos formativos de la figura profesional, vinculada a su contexto y realidad. 2.2. Objetivos específicos. Evidenciar los conocimientos y competencias adquiridas en la asignatura de Emprendimiento y Gestión durante el tercer año de bachillerato técnico y su aplicación con los módulos formativos de la figura profesional que estudies. Activar el pensamiento analítico, crítico de las y los estudiantes a partir de la reflexión, análisis y formulación de ideas para resolver problemas. Desarrollar y fortalecer capacidades y conocimientos de las y los estudiantes del área de emprendimiento. Número 3. Metodología. Esta guía promueve tu creatividad, el trabajo autónomo, mediante la realización y presentación de un proyecto de emprendimiento, con el acompañamiento de tus docentes de la asignatura de Emprendimiento y Gestión y de los docentes técnicos a través de tutorías y lo aprendido durante el año lectivo. Por tanto, te recomendamos tener tu libro de texto a la mano. Si ya no lo tienes, lo puedes encontrar en el siguiente enlace: Libro de Emprendimiento para tercero bachillerato. El libro yo le voy a dejar en la descripción de este video en un enlace. La metodología de trabajo para evidenciar el proyecto de emprendimiento será la misma como trabajaste con las fichas pedagógicas. Es decir, deberás evidenciar tu trabajo realizado durante el año lectivo en la asignatura de Emprendimiento y Gestión en este proyecto, en todas las actividades solicitadas en el proyecto. Deberás ir evidenciando y guardando en tu carpeta física o CD que se llamará Proyecto de Emprendimiento, la cual deberá ser entregada en tu institución educativa cuando te acerques a la entrega y calificación del portafolio quimestral, de acuerdo con el cronograma emitido por el Ministerio de Educación. Al final de cada quimestre, tu docente de Emprendimiento y Gestión, en coordinación con los docentes técnicos, serán quienes califiquen tu trabajo realizado para la presentación de este proyecto, a través de una rúbrica. En caso de que los y las estudiantes con necesidades educativas específicas, asociadas o no a la discapacidad, durante el desarrollo del proyecto requieran de acompañamiento, soporte y o ayuda, será él o la docente responsable del proceso de la institución, en articulación con la Unidad Distrital de Apoyo a la Inclusión UDAI, los responsables de brindar el soporte requerido. 4. Lecturas.
4.1. Introducción al emprendimiento. Un emprendedor es una persona que comienza un negocio con el objetivo de obtener un beneficio. Es así como un emprendedor puede ser desde una persona que establece su primera tienda en línea, freelancer, hasta un profesional independiente que acaba de comenzar. Es más, el emprendimiento puede ser considerado en tareas cotidianas como un escritor, un youtuber, un tendero, vendedor de tienda o el vendedor de productos, por ejemplo un comerciante. Ferrería 2018. El emprendimiento puede ser una opción ideal para jóvenes que están por terminar el colegio y sienten que no podrán conseguir un trabajo adecuado. Por tanto, es clave que se cuente con información precisa para establecer una empresa en Ecuador. Un profesional STEM es aquel que trabaja en las áreas de conocimiento STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Dentro de estas 4 ramas de conocimiento existe una infinidad de carreras universitarias que abarcan desde la nanociencia a la aeronáutica, pasando por el desarrollo de aplicaciones web o la medicina. Algunas profesiones catalogadas como STEM son la arquitectura, estadística, tratamiento de datos, Big Data, la realidad virtual, el Internet de las cosas, IoT, la bioinformática, etc. Gómez 2018. En Ecuador, solo un 4% de los graduados de la universidad se gradúa en carreras del área STEM. De hecho, hay muchas carreras que no tienen demanda y en la actualidad están a punto de cerrar. Aplicar a estas carreras puede incrementar tus opciones de ingresar rápidamente a la universidad. A esto se suma que los profesionales de esta carrera pueden tener un salario promedio mayor que quienes se dedican a otras áreas. Banerjee and Duflo, 2011. 5. Carreras STEM. 5.1. Habilidades blandas. La formación de un profesional integral depende del balance de sus habilidades cognitivas, duras, y las no cognitivas, blandas. De acuerdo con la consultora Deloitte 2020, las habilidades blandas o interpersonales permiten comprender a las personas, conocer sus actitudes y motivaciones para lograr su compromiso y entrega en la ejecución de una tarea. Las habilidades blandas son claves para que una persona pueda destacar en el mercado laboral, así como para que un emprendedor se pueda convertir en el líder que requiere su negocio. Por tanto, es clave que se puedan desarrollar a temprana edad. A continuación, se describen algunas competencias básicas para el trabajo, habilidades blandas, cuya importancia se centra en las habilidades transversales dirigidas hacia el desarrollo humano, actitudes y rasgos personales que permiten mejorar el desempeño que demanda el actual mundo del trabajo. Comunicación en español. Ayuda a mejorar y fortalecer las habilidades de comunicación de los y las estudiantes con su lengua materna, español. Además, desarrolla habilidades críticas para comunicarse de manera profesional. Actualmente, es una de las habilidades blandas más demandadas a nivel mundial. Negociación. A través de una metodología de ganar-ganar, se resalta la importancia de la comunicación efectiva para alcanzar beneficios mutuos. Se nutre de escenarios de negociación, simulaciones realistas, de tal manera que él y la estudiante ejercite sus habilidades negociadoras. Comunicación en lengua extranjera, inglés. Desarrollar y fortalecer la comunicación en lengua extranjera es una característica crítica para destacarse en un mercado competitivo. El inglés es un elemento esencial para encontrar trabajo en la era globalizada. Iniciativa personal. Se enfoca en el desarrollo de la iniciativa como una herramienta para ser exitoso en el mundo de los negocios. Ofrece un paso a paso sobre los elementos a considerar para sobrellevar los retos y oportunidades que conlleva el autoempleo. Conoce más de las actividades blandas y de cómo desarrollarlas en el siguiente video corto de 1 minuto Valle. 5.2. Habilidades duras. Pensamiento crítico. Reta a los y las estudiantes a expandir su raciocinio y aplicar la metodología científica,
la cual se basa en la generación de hipótesis y experimentación para tomar decisiones o determinar resultados efectivos. Esta forma de pensamiento genera resultados positivos en las ciencias y los negocios. Estadística. Es la rama de la matemática que permite analizar los datos del contexto. Forma parte de todos los pensums universitarios, ya que permite entender la realidad a través de cifras. Por tanto, es crucial para tomar decisiones empresariales. 5.3. Modelos a seguir. Sabemos que la decisión de estudiar una carrera o elegir un trabajo una vez que termines el colegio es un desafío. En muchos casos, esta decisión depende de la presión de padres, compañeros y otras figuras influyentes en la vida de cada uno, lo que puede provocar que las y los jóvenes se decidan por opciones tradicionales que actualmente están saturadas. E. G. Wilson, 1987. Hawksby and Thunder, 2013. Por ello, se sugiere que un elemento esencial para elegir una profesión debe ser el acceso a modelos, quienes informen las ventajas de elegir cierta carrera. Además, se debe buscar modelos con los que se identifique él o la estudiante, y que permita situar al estudiante en la sociedad y reflexionar sobre las maneras que tiene para solucionar problemas actuales. Emprendimiento. Ser mi propio jefe. Es uno de los atractivos de ser un emprendedor. Sin embargo, el camino está lleno de retos y pruebas, de las que solo los que tienen perseverancia pueden superar. Encuentro aquí 2 ejemplos de empresarios ecuatorianos exitosos y su historia aquí. Profesionales STEM. ¿Quieres cambiar al mundo positivamente? Entonces sigue una carrera STEM. La actual pandemia ha puesto en relevancia la necesidad de investigar y estudiar los fenómenos médicos, virus, sociales, violencia en el hogar, económicos, desempleo, y naturales, contaminación. Las carreras STEM te preparan para cada una de estas áreas y te permiten generar un cambio positivo y permanente. Encuentra aquí más ejemplos de profesiones STEM y su historia aquí. Ciudadanía. La sociedad ecuatoriana requiere profesionales con estudios e integridad. Vemos diariamente una gran cantidad de escándalos de corrupción e injusticia, por lo que aprender las normas de un buen ciudadano son claves para mejorar nuestras comunidades. Encuentra ejemplos de cómo hacer eso aquí. 6. Proyecto de emprendimiento. Manos a la obra. La información anterior te ha brindado pistas de lo que se necesita para convertirse en un profesional íntegro. Ahora es momento de que pongas todo esto a relucir en tu proyecto de emprendimiento. A continuación, diseñarás un proyecto de emprendimiento acorde a la figura profesional que has estudiado. El proyecto deberá tener el enfoque de un problema de la comunidad, es decir, se deberá tratar de satisfacer las necesidades que encuentres en tu familia, barrio, ciudad o país, y que, al mismo tiempo, te brinde la oportunidad de obtener una utilidad monetaria. Te deseamos éxito. Fase 1. Diagnóstico. Por favor, indica la información correspondiente. Título del proyecto. Especificar un nombre que identifique tu proyecto. Nombre de tu empresa. Piensa que el nombre comercial que pondrías a tu compañía. Provincia. Institución educativa. Figura profesional. La figura profesional corresponde al nombre del bachillerato técnico que siguen los estudiantes. Nombres y apellidos. Correo electrónico. Número telefónico de contacto. Nombre del docente o docentes. Título del proyecto. Identificación de mercado. Por favor, menciona el sector económico en el que funcionará tu negocio. Por ejemplo, agricultura, industria. Sobre tu empresa. Oportunidad. Lograste obtener el correo electrónico de una persona que tiene el dinero para invertir en tu empresa. Haz una descripción corta, precisa y atractiva de tu negocio, de manera que lo convenzas para invertir. Recuerda incluir información del por qué quieres empezar tu negocio, así como las metas que buscas alcanzar. Ahora,
Describe las características que tendrá tu producto o servicio. Incluye la razón por lo que los clientes la consideran valioso. Adicionalmente, explica las razones por las que dicho producto o servicio es diferente a las opciones que actualmente existen. Fase 2. Planificación. Caracterización de la demanda. A continuación, te proponemos definir a tus consumidores. Los consumidores o clientes son el grupo de personas que comprarán tu producto para satisfacer sus necesidades a cambio de dinero. Mineduc 2018. Sin embargo, no todos, todas, ellos, ellas son iguales. Por ejemplo, ¿es el producto o servicio para hombres o mujeres? ¿Es para adultos o niños? Estas diferencias son claves para establecer un mejor servicio al cliente. Por eso, te retamos a segmentar, definir a tus consumidores. En la siguiente tabla, haz una lista con el tipo de clientes que tendrás en tu empresa. Recuerda que no debes llenar todos los espacios, solo los que consideras necesarios. No olvides justificar tu respuesta y describir la fuente de donde obtuviste la idea. Justificación. Es la razón del por qué incluiste el segmento de clientes. Por ejemplo, porque tendrás consumidores que tengan mascotas. Fuente. Es el lugar donde obtuviste la idea, información para incluir este segmento. Por ejemplo, tu libro de texto del colegio de la sección Segmentación de mercado o tus padres. Tipo de consumidores, justificación y fuente. En este cuadro se debe llenar la información referente a los consumidores. Ahora que conoces a tus consumidores, pueden ser diferentes el uno del otro. Te invitamos a pensar en una propuesta de valor personalizada. La propuesta de valor es el problema que solucionamos al cliente con nuestro producto o servicio. Mineduc 2018. En la tabla se describe una propuesta de valor que pueda ser diferenciada entre tu grupo de clientes. Por ejemplo, imagínate que tu empresa venderá alimento para animales. La propuesta de valor será diferente para los clientes con perros, comida para perros, que para los que tienen gallinas, balanceado. Sin embargo, la esencia del proyecto es el mismo, venta de alimento para animales. No olvides justificar tu respuesta y describir la fuente de donde obtuviste la idea de acuerdo con la explicación siguiente. Justificación. Es la razón por la que incluiste el segmento de clientes. Por ejemplo, ¿por qué tendrás consumidores que tengan mascotas? Fuente. Es el lugar donde obtuviste la idea, información para incluir ese segmento. Por ejemplo, tu libro de texto del colegio en la sección Segmentación de mercado o tus padres. Tabla. Tipos de consumidores, propuesta de valor, justificación y fuente. En base a la información que se acabó de leer, el estudiante debe llenar para su proyecto esta tabla. ¿Cómo llegará tu producto o servicio a tus consumidores? Identifica el canal de distribución que usarás para que tus clientes encuentren tu emprendimiento. Puede ser el mismo canal para todos tus segmentos de clientes. Los canales de distribución hacen llegar el producto desde el emprendimiento hasta los clientes. La selección de los canales de distribución puede ser un factor clave para la diferenciación del producto. Por ejemplo, se puede ofrecer un servicio a domicilio. Mineduc 2018. En base a esta información, el estudiante debe llenar esta tabla con la información de su proyecto. Proyección. Visualiza tu futura empresa en función del tipo de clientes. Estima la cantidad de consumidores que comprarán tu producto o servicio en un mes promedio. Recuerda que puedes tener un mayor número de clientes en un segmento que en otro. Calcula el porcentaje de participación de cada segmento. Por ejemplo, si en total tienes 50 clientes y 25 de ellos son hombres, entonces la participación de clientes hombres es del 50%. Una vez que calcules la participación de cada segmento,
Copia en el cuadro el tipo de consumidor promedio. Tabla, tipo de consumidores, propuesta de valor, canal de distribución, cantidad de clientes, porcentaje de clientes en total. Entonces, en base a esta información, el estudiante llena esta tabla tomando en cuenta su proyecto de emprendimiento. La consumidor, consumidora promedio es el cliente más importante que tendrá tu empresa, por lo que debes buscar maneras de asegurar que regrese a comprar tu producto o servicio. Es más, esa es la persona que más ayudará a difundir tu empresa, para que nuevos clientes te visiten. Por favor, describe brevemente las estrategias que usarás para fidelizar, mantener contento a tus clientes. Recuerda, no es necesario llenar toda la tabla. Consumidor promedio. Estrategias de fidelización. Entonces, en base a esta información, el estudiante debe llenar esta tabla con la información del proyecto que le corresponde. Fin del primer trimestre. Introducción de costos. Una vez que conoces quién comprará tu producto, es momento de identificar cuánto costará producirlo. El proceso iniciará identificando los insumos clave que necesitas para producir. Según la teoría económica, son los siguientes: mano de obra, personal para producir el producto o servicio; materia prima, insumos necesarios para la producción, incluye educación para servicios especializados; tecnología, costo de la máquina de producción y su mantenimiento, incluye computadores para servicios especializados; costos de mano de obra. Iniciaremos identificando los costos de mano de obra, es decir, de las personas que trabajan en tu compañía para producir el producto o servicio deseado. Por favor, haz una lista del tipo de personal que vas a necesitar. No olvides justificar tu respuesta y describir la fuente de donde obtuviste la idea. Justificación. Es la razón del por qué incluiste un grupo de trabajadores, por ejemplo, contador. Fuente. Es el lugar de donde obtuviste la idea, información para incluir ese segmento. Por ejemplo, tu libro de texto del colegio, en la sección costos fijos y variables, tus padres, etc. Entonces el estudiante, en base a esta información, llenará esta tabla en la que dice tipo de personal, justificación y fuente, de acuerdo a su proyecto de emprendimiento. La estimación del costo total de mano de obra dependerá de la cantidad de personas que necesites. Imagina que estás en tu primer mes de labores y en este mes atenderás a 100 clientes. ¿Cuántas personas necesitarás para esa producción? Tipo de personal, número de trabajadores. En base a esta información, el estudiante llenará esta tabla con los datos de su proyecto de emprendimiento. Una vez que conoces la cantidad de personas que necesitarás para abastecer a tus 100 clientes, es importante conocer el valor que pagarás por salarios. Así podrás conocer cuál es el costo total de tu mano de obra. Justificación. Es la razón del por qué incluiste un salario específico. Por ejemplo, sueldos que paga tu mamá. Fuente. Es el lugar de donde obtuviste la idea, información, para incluir ese segmento. Por ejemplo, tu libro de texto del colegio, en la sección costos fijos y variables, tus padres, etc. Tabla, tipo de personal, número de trabajadores, salario por trabajador, salario total, justificación, fuente. Entonces, el estudiante, de acuerdo a esta información, completará esta tabla tomando en cuenta su proyecto de emprendimiento. Suma el valor que ingresaste en cada celda de salario total. Luego, escribe el total de la suma en la casilla de costo total de tu mano de obra. Costos de materia prima. Ahora identificaremos los costos de materia prima, es decir, los insumos que necesitas para producir tu producto o servicio. Por favor, haz una lista de los insumos esenciales que necesitarás. Recuerda, no es necesario que llenes toda la tabla. Enlista el material indispensable para producir. No olvides justificar tu respuesta
y describir la fuente de donde obtuviste la idea. Justificación. Es la razón del por qué incluiste un insumo, por ejemplo, tela. Fuente. Es el lugar de donde obtuviste la idea, información para incluir estos insumos, por ejemplo, tu libro de texto del colegio en la sección costos fijos y variables, tus padres, etc. Tabla. Insumos de producción, justificación y fuente. Entonces el estudiante, en base a esta información, deberá completar esta tabla de acuerdo con la información de su proyecto de emprendimiento. La estimación del costo total de insumos de producción dependerá de la cantidad de insumos que necesites. Imagina que estás en tu primer mes de labores y en este mes atenderás a 100 clientes. ¿Cuánta cantidad de material necesitarías? Tabla, insumos de producción, cantidad de insumos. Entonces el estudiante debe llenar esta tabla de acuerdo a esta información, tomando en cuenta los datos de su proyecto de emprendimiento. Una vez que conoces la cantidad de insumos que necesitarás para abastecer a tus 100 clientes por un mes, es importante conocer lo que costará adquirirlos. Así podrás conocer cuál es el costo total de tu materia prima. No olvides justificar tu respuesta y describir la fuente de donde obtuviste la idea. Justificación. Es la razón del por qué incluiste un determinado precio del insumo. Por ejemplo, el precio de la tela que comprará mi papá. Fuente. Es el lugar de donde obtuviste la idea, información para incluir ese precio. Por ejemplo, tu libro de texto de colegio en la sección costos fijos y variables, tus padres, etc. Tabla. Insumos de producción, cantidad de insumos, precio unitario del insumo, precio total, justificación, fuente. Entonces el estudiante, de acuerdo a esta información, deberá llenar esta tabla con los datos de su proyecto de emprendimiento. Costos de tecnología. Finalmente, identificaremos los costos de tecnología, es decir, la maquinaria de producción que necesitas para elaborar tu producto o servicio. Por favor, haz una lista de la maquinaria esencial que necesitarás. No es necesario que llenes toda la tabla. Enlista la maquinaria indispensable para producir. No olvides justificar tu respuesta y describir la fuente de donde obtuviste la idea. Justificación. Es la razón del por qué incluiste un equipo. Por ejemplo, tractor. Fuente. Es el lugar de donde obtuviste la idea, información para incluir esta máquina. Por ejemplo, tu libro de texto del colegio en la sección costos fijos y variables, tus padres, etc. Tabla. Maquinaria de producción, justificación y fuente. De la misma manera, en base a esta información, el estudiante llena esta tabla con los datos de su proyecto. La estimación del costo total de tecnología dependerá de la cantidad de maquinaria que necesites. Identifica la cantidad de equipos que necesites para iniciar tu negocio y atender a 100 clientes. 3. Cantidad de insumos por precio unitario del insumo. Tabla. Maquinaria de producción, cantidad de maquinaria. Entonces, en base a esta información, el estudiante debe llenar esta tabla con los datos de su proyecto. Una vez que conoces la cantidad de maquinaria que necesitas para atender 100 clientes, es importante conocer lo que costará adquirirlos. Así podrás conocer cuál es el costo total de tu tecnología. Justificación. Es la razón del por qué incluiste el costo de un equipo. Por ejemplo, es el valor que pagó mi hermana por su tractor. Fuente. Es el lugar de donde obtuviste la idea, información para incluir ese precio. Por ejemplo, tu libro de texto del colegio en la sección costos fijos y variables, tus padres, etc. Tabla. Maquinaria de producción, cantidad de maquinaria, precio unitario del equipo, precio total, justificación y fuente. Entonces, en base a esta información, el estudiante llena esta tabla con los datos de su proyecto. Suma el valor que ingresaste en cada celda de precio total. Luego, escribe el costo total de la suma en la casilla de costo total de tu maquinaria. Evolución de costos.
Ahora que sabes el costo total para tu primer mes de operaciones, te proponemos estimar cómo cambiarán tus costos para los primeros 5 meses de funcionamiento. Por favor, llena la tabla. Recuerda que el costo del primer mes ya lo calculaste. Una vez que llenes la tabla, por favor, calcula el costo promedio de los 5 meses, de mano de obra, materia prima y tecnología. Escríbelo en el espacio correspondiente. No olvides justificar tu respuesta y describir la fuente para incluir dichos costos. Justificación. Es la razón del por qué incluiste los costos en cada mes. 4. Cantidad de insumos por precio unitario del insumo. Fuente. Es el lugar de donde obtuviste la idea, información para incluir ese costo. Por ejemplo, tu libro de texto de colegio en la sección costos fijos y variables, tus padres, etc. Tabla. Primera fila. Costos. Mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, mes 5. Justificación. Fuente. Primera columna. Costos, mano de obra, materia prima, maquinaria, costo total. De la misma manera, en base a esta información, el estudiante debe llenar esta tabla con los datos de su proyecto. Recuerda que el costo total es la suma de tus costos de cada elemento. Costo promedio de los 5 primeros meses de funcionamiento, el cual debe ser llenado en la siguiente tabla. Ahora que sabes los costos promedios, por favor calcula el valor del costo total. Solo suma los valores de la tabla y escríbelo en el espacio correspondiente. Evolución de costos. Desviación estándar. La desviación estándar nos permite conocer qué tan lejos del promedio están nuestros costos, es decir, cuán incierto es el mercado en función a los costos. En la vida real, muchos empresarios toman decisiones basadas en la desviación estándar, ya que permite identificar cuán volátil es su mercado. Por ejemplo, una desviación estándar muy dispersa, alta, en los costos, puede indicar que el negocio es riesgoso. Es decir, en ciertos meses los costos pueden superar mis ingresos, mientras que en otros los costos pueden ser bajos. Ahora responde la siguiente pregunta. ¿La dispersión de mi desviación estándar es muy dispersa, poco dispersa, en relación con los costos de mi negocio? Esto significa que de seguro tendré ganancias, de seguro tendré pérdidas. Tengo alta probabilidad de tener ganancias, tengo alta probabilidad de tener pérdidas, tengo baja probabilidad de tener ganancias, tengo baja probabilidad de tener pérdidas. No puedo responder. Precios y cantidad. Es el momento de experimentar. Ahora que conoces el costo total promedio para tus 100 primeras unidades, puedes calcular cuál será el precio de venta de tu producto. Paso 1. Calcula tu costo unitario. Recuerda que los costos calculaste para 100 unidades. Costo total promedio, antes calculado. Costo unitario. Paso 2. Una vez tienes el costo unitario, identifica tu precio de venta en función de la utilidad que deseas ganar. Hemos dejado 2 escenarios para que elijas. Escenario 1. Utilidad del 35%. Precio de venta. Escenario 2. Utilidad del 15%. Precio de venta. Por favor, selecciona cuál escenario escogiste y responde a las siguientes preguntas. El precio óptimo para mi producto o servicio es del escenario 1, escenario 2. Esto se debe a que me permite tener ganancias aceptables. Es similar al de mi competencia. Valora adecuadamente el producto. Me permite ofrecer descuentos. Tengo una buena corazonada. Y me permite tener ganancias aceptables. Es similar al de mi competencia. Valora adecuadamente el producto. Me permite ofrecer descuentos. Tengo una buena corazonada. Si es necesario, el precio cambiaría por IVA, descuento, demanda. Muy bien. Has seleccionado el precio de venta ideal para tu producto. Ahora obtén puntos extra para calcular
¿Cuál es el ingreso total y la utilidad o pérdida para tus 100 unidades? Recuerda que si tus costos son muy altos, puede ser que no recuperes tu inversión. En este caso, la utilidad será negativa o tendrás pérdida, y si es así, ubica el valor con un signo menos. Por ejemplo, menos 580. Precio de venta, dólares, antes colocado. Costo total, dólares. Ingresos totales, dólares. Utilidad, pérdida, dólares. Proyección. Una persona emprendedora es una soñadora. De hecho, muchos de los empresarios más grandes del mundo iniciaron con el sueño de un visionario. Sin embargo, la diferencia entre la gran empresa y una empresa pasajera está en la capacidad de comunicar la idea más efectiva, es decir, comunicar la idea de manera simple, precisa y atractiva. Ese es tu reto. Describe cómo será tu empresa en los próximos 5 años. Recuerda hacerlo simple y atractivo. Así podrás enamorar a un potencial inversionista. Financiamiento. Ahora que sabes cómo será tu negocio en 5 años y tienes una idea de lo que te costará arrancar, es esencial que indiques las maneras de cómo ponerlo en marcha. Por favor, haz una lista de las maneras de cómo crees que puedes obtener el capital, financiamiento necesario para empezar con tu negocio. Recuerda que no es necesario que llenes todas las casillas. Solo ubica la información que creerás esencial y factible. No olvides justificar tu respuesta y describir la fuente de donde obtuviste la idea. Justificación. Es la razón del por qué incluiste una fuente de financiamiento. Fuente. Es el lugar de donde obtuviste la idea e información para incluir esa fuente. Por ejemplo, tu libro de texto del colegio, en la sección flujos, tus padres, etc. Con la información que se indica se debe llenar esta tabla. Análisis FODA. El análisis FODA es clave para identificar, conocer a tu empresa y el entorno donde trabajarás. Te propondremos hacer un análisis FODA de tu proyecto para que conozcas elementos de mejora y oportunidades que puedas aprovechar. FODA es el acrónimo de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Iniciaremos con los elementos internos, es decir, los que puedes controlar, por ejemplo, tu capital, recursos humanos, activos fijos, procesos creativos, etc. Estas son las fortalezas y debilidades que puede tener tu proyecto. Para llenar el cuadro, responde a las siguientes preguntas. Fortalezas. ¿Cuáles son aquellos aspectos donde crees que superas a tus principales competidores? Debilidades. ¿Cuáles son aquellos aspectos de donde crees que tus competidores te superan? Recuerda, no es necesario que llenes toda la tabla, solo enlista las respuestas esenciales. Entonces en la siguiente tabla completamos las fortalezas y debilidades de nuestro proyecto. Una vez que conoces los elementos positivos y de mejora internos, es crucial identificar tu interacción con la comunidad. En ese sentido, deberás evaluar las oportunidades y amenazas que hay en tu entorno. Por ejemplo, proveedores, canales de distribución, clientes, competidores. Para llenar el cuadro, respóndete a las siguientes preguntas. Amenazas. ¿Cuáles son realmente las mayores amenazas que enfrenta en el entorno? Oportunidades. ¿Cuáles son las mejores oportunidades que tienes? Recuerda, no es necesario que llenes toda la tabla, solo enlista las respuestas esenciales. Y en la siguiente tabla completamos las oportunidades y amenazas de acuerdo a nuestro proyecto. Autoanálisis. Por favor, contesta las siguientes preguntas en una escala de 0 al 100, en el que el 100 significa que tienes absoluta confianza, interés, y 0 que no lo ves factible. ¿Cuán seguro te sientes que podrás implementar este plan de negocios si quisieras hacerlo? 0%, 20%, 40%, 60%, 80% y 100%. ¿Cuán interesado estás en que este plan se haga realidad? 0%, 20%, 40%, 60%, 80% y 100%. Fase 3. Desarrollo.
Proveedores clave. Una proveedora puede ser el aliado más importante de tu empresa, puesto que será la persona que te venderá los materiales esenciales para confeccionar tu producto o servicio. Por ejemplo, imagínate qué sucedería si inicias tu Café.net y tu proveedora de internet corta el servicio, pues te quedarás sin clientes y tu negocio la tendrá muy difícil para continuar. Por esta razón, te proponemos identificar a las y los proveedoras clave para tu empresa. En la tabla haz una lista de las y los proveedoras más importantes. Recuerda, no tienes que llenar todos los campos, solo los que consideres esenciales para tu empresa. Y en esta tabla completamos con los proveedores de acuerdo a nuestro producto o proyecto. Proyecta. La proveedora será tu aliada. Por tanto, estarás en permanente comunicación con esta persona o empresa. Por tanto, tendrás muchas oportunidades para negociar con ellos. ¿Cuál es el proveedor más importante para tu negocio? Selecciona uno de la lista anterior. Describe cómo sería una situación típica de tu negocio con esa persona o empresa. Una vez que describiste la situación de negocio, responde a las siguientes preguntas. ¿Qué elementos debería considerar para cerrar un trato beneficioso para ambas partes? ¿Qué retos puede proyectar en dicha negociación y qué estrategias puedes usar para superarlos? Aliadas precisos. El canal de venta es un elemento esencial para desarrollar tu negocio. Hay dos tipos de canales de venta que puedes identificar. Canal de venta directo. Es cuando tú vendes tu producto o servicio en tu propio local, por ejemplo, una tienda en tu propia casa. Canal de venta indirecto es cuando vendes tu producto a través de otra persona o empresa, por ejemplo, una tienda en un local alquilado o venta de productos en un supermercado. Por favor, elige cuál es el canal de distribución que usarás para tu negocio, directo o indirecto, de acuerdo a esta información. Aliadas precisos, directo. Por favor, haz una lista de los canales que usarás para promocionar tu negocio. Recuerda, no debes llenar todos los espacios, solo los más relevantes. En esta tabla completamos los canales de promoción. Proyecta. La promoción es clave para visibilizar tu negocio. Por tanto, estarás en permanente comunicación con la persona o empresa que te promocionará. Esto significa que tendrás muchas oportunidades para negociar con ellos. Describe cómo sería una situación típica de negociación con esa persona. Para eso responde las siguientes preguntas. ¿Cuál es el promotor más importante para tu negocio? Selecciona uno de la lista anterior. Describe cómo sería una situación típica de negociación con esa persona o empresa. Aliadas, precisos, indirecto. Por favor, haz una lista de las distribuidores que usarás para visualizar tu negocio. Recuerda, no debes llenar todos los espacios, solo los más relevantes. Canales de distribución. Y completamos esta tabla de acuerdo a la información de nuestro proyecto. Proyecta. La distribución es clave para visibilizar tu negocio. Por tanto, estarás en permanente comunicación con la persona o empresa que distribuirá tu producto o servicio. Eso significa que tendrás muchas oportunidades para negociar con ellos. Describe cómo sería una situación típica de negociación con esa persona. Para eso, responde las siguientes preguntas. ¿Cuál es el distribuidora más importante para tu negocio? Selecciona uno de la lista anterior. B. Describe cómo sería una situación típica de negociación con esa persona o empresa. Fase 4. Acción o demostración. Ejecución del proyecto. Manos a la obra. Has dedicado mucho tiempo y esfuerzo a definir, planear y desarrollar tu idea. Ahora es el momento de ponerla en acción. En la siguiente tabla incluye las actividades que has hecho o planeas hacer para arrancar tu negocio. Recuerda incluir el tiempo que te tomó o crees que te tomará hacerlas.
así como la persona que será responsable de cada tarea. Recuerda, no debes llenar toda la tabla, solo incluir las tareas más importantes que has hecho con los materiales que tengas a tu alcance o las actividades que harás para establecer tu negocio. Tabla, actividades, tiempo y responsable, la cual llenamos de acuerdo a esta información, con los datos de nuestro proyecto. Conclusiones y recomendaciones. Por favor, escribe las conclusiones y recomendaciones respecto a la creación de tu proyecto de emprendimiento. Recuerda, deberás describir solo las conclusiones y recomendaciones más relevantes. Rúbrica para la evaluación del proyecto de emprendimiento. Mediante esta rúbrica, el o la docente de la asignatura de emprendimiento y gestión, con apoyo de los docentes técnicos de los módulos formativos, evaluará las actividades realizadas en el proyecto de emprendimiento. Rúbrica de evaluación del proyecto de emprendimiento, primer quimestre. Categoría: puntaje total, actividades, puntaje parcial obtenido. Entonces se nos muestra aquí las actividades que deben hacer y el puntaje que va obteniendo el estudiante de acuerdo al desarrollo de su proyecto de emprendimiento. Esta es la continuación de la tabla. Esta rúbrica la maneja directamente solo los docentes. Rúbrica de evaluación del proyecto de emprendimiento, segundo quimestre. De la misma manera, se encuentra aquí las actividades y la forma de calificación. Esta rúbrica también la maneja exclusivamente el docente. Para el cálculo de la nota del proyecto de emprendimiento, se realizará una regla de 3 simple para obtener la nota sobre 10. Y terminamos la lectura de estos lineamientos.